Canta y baila. Entonces ahí, niña, Bueno, entonces, la ¿me niña. escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, la niña La, canta y baila en el patio. Es una oración compuesta porque tiene dos verbos. Porque patio tiene y dos verbos. Entonces, baila y canta. Canta. baila y canta. Correcto. Baila y canta. Ya baila y canta son los dos verbos. Entonces, Y tiene niña y patio, tiene dos sustantivos. ahí tenemos nosotros baila y canta, que son los dos verbos, pero también tenemos la, que es un artículo, el, Un la, artículo. los, unas, unos, es artículo. Y él, La, Niña. el, la, Niña los, viene a las. ser sustantivo común. Canta la niña, viene a ser verbo. verbo. Baila, Es verbo. un conector o copulación. Y la I sirve para unir. Por eso es que no se puede utilizar tanto la I en la redacción. Porque eso se llama Sí, un yeísmo. conector. Entonces, porque la I solamente une una oración con otra o una frase con otra. Un Entonces es una conector. copulación. Canta y baila, otro verbo. Baila. En es una preposición. A, ante, bajo, en, entre, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Son preposiciones. Ya se las voy a escribir. Proposición. En, el, que es un artículo, y patio, sustantivo común. ¿Hasta ahí Eso es está claro? sustantivo. Sí, Entonces, señor. la oración Sí. es la mínima unidad de habla con sentido completo. Y esta mínima unidad de habla con sentido completo va, al unirse, van a formar Niña, oraciones, párrafos, textos, niña es sustantivo. libros. Entonces, eso es lo importante de saber de cómo la estructura Profe. lógica de una oración me puede ayudar a ¿Mínima unidad de qué? ¿De expresión? de habla De con habla. sentido completo. Mm, Ahí está, en el chat de Zoom, está escrito. mm. Para todos está. Alejandro Rueda no está, ¿cierto? Después, No lo veo reportarse No por lo he ahí. visto. y después, Bueno, entonces, teniendo en cuenta de que las oraciones forman, las palabras forman oraciones y las oraciones forman párrafos y los párrafos forman textos y hay diferentes tipos de textos. Y estos Las también pala- van a formar diferentes tipos de obras literarias. Las ¿Entendido? palabras, ¿qué, profe? Las palabras forman oraciones. Las oraciones forman párrafos. Los párrafos forman textos. Y los textos forman los libros. O artículos o todas estas cosas. Bueno, para los que no he saludado y llegan ahorita, muy buenas noches. ¿Cómo están? forman, Buenas noches, las profe. palabras Bueno, forman. Buenas noches, Buenas noches, profesor. profe. listo. Entonces, Perdón, profe, una cuénteme. pregunta. Buenas noches. Dígame, don José. Las palabras forman Oraciones. 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 Las oraciones, Forman párrafos. Forman párrafos. Los párrafos, textos. Y los textos, libros. Y los libros, una biblioteca. ¿Listo? oración, párrafos, oraciones, párrafos y libros, ¿sí? Párrafos, textos. Párrafos, textos. Textos Correcto. Y los textos, libros. y libros. Los textos, libros. Textos, libros. ¿Hasta aquí Libros. tienen Listo, alguna gracias. pregunta? Gracias. Bueno, entonces vamos a mirar los textos. Vamos a mirar entonces los textos. Recuerden, por ejemplo, cuando leímos épica y novela, era un texto
Y ese texto tenía 4 párrafos. De los 4 párrafos, se fueron organizando cada uno y cada uno iba explicando cómo se fue haciendo el proceso de épica y novela. Recordemos, en el primer párrafo hablaba del mundo griego, de cómo convivían hombres y dioses de forma conjunta. Y por eso fue que se dio la epopeya, ¿no? ¿Y qué es la epopeya? La epopeya sencillamente es la relación, las luchas que se daban entre los guerreros y los dioses en la antigua Grecia. Después, en el segundo párrafo, comienza a hablarles de todo lo que tiene que ver cómo va surgiendo el capitalismo, el renacimiento, que con ello vienen a surgir las ideas liberales, el hombre se comienza a alejar de Dios, porque recuerden que en la Edad Media era todo teocentrismo, entonces en el Renacimiento, que es después, el hombre se comienza a alejar de Dios. Al alejarse de Dios va a sentir un vacío existencial, y que ese vacío existencial, anunciando hasta la muerte de Dios por la pluma de Federico Nietzsche, un filósofo, comienza a centrar al hombre en crisis existencial, y por consiguiente, para tratar de llenar el vacío que deja la muerte de Dios en la humanidad, surge la novela. Y la novela que surge es la del Quijote de la Mancha. Entonces, el Quijote es el que le va a dar inicio a la novela moderna. Y esa novela moderna va a llegar hasta nuestros días. Y lo que busca la novela es explorar la mente humana, la psiquis acá adentro, los miedos, los temores, las frustraciones, todo este tipo de cosas, para tratar de llenar al hombre con lo que le falta, que es Dios. ¿Entendido? Así a grosso modo. Bueno, entonces les voy a compartir el texto de los tipos de párrafos. ¿Lo ven? ¿Lo están mirando? Todavía no ha salido. Profe, yo lo estoy viendo ya aquí, ya lo estoy viendo acá. Ok. Yo también lo estoy viendo, profe. ¿Ahí lo están mirando? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Estructura Listo. de un texto Entonces, específico. Pero hay que centrarlo, profe, hay que centrarlo. sí, ya lo voy a centrar. Entonces dice, estructura del texto expositivo. El primero es el texto ¿qué? Introducción. El primero es ¿qué? ¿El texto qué? Introducción. ¿Cómo se llama el título? Estructura del texto Expositivo. Texto expositivo. Todo texto expositivo tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. En la introducción le va a dar a conocer el tema y se utiliza en tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. Si yo le pido a usted que me redacte un texto ¿Me están expositivo, escuchando, por favor? usted tiene que despertar el interés en el lector, pero usted tiene que saber a qué tipo de persona lo va a dirigir, si a una persona académica, si a una persona del común o si a una comunidad estudiantil. Depende a quien lo vaya a dirigir. En el desarrollo se ordenan lógicamente las ideas, se inicia con un análisis objetivo de los hechos que puede ser seguido de uno subjetivo si corresponde. Y en la conclusión hay una síntesis
y recapitulación de lo expuesto. Se entrega una conclusión derivada de lo anterior y puede ser una opinión y además puede entregar sugerencias y proyecciones. Ahora vamos a ver un texto expositivo. Profe, me puede colocar el video otra vez? El mapa. El beso, sí. Mapa contextual. Listo. ¿Lo van a anotar? Ya lo anotamos, profesor. Ah, listo. Yo lo anoté ya, yo no sé. Todavía no. Claro, profesor, usted esto lo sube a la plataforma, ¿no? Claro. Ok. Vale, siga. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces vamos con el ejemplo. El ejemplo de un texto expositivo A conocer. es este. La Tierra es el planeta donde vivimos. La Tierra es el tercer planeta desde el Sol. Es el mayor de los 4 planetas. Es el mayor de los 4 planetas terrestres de nuestro sistema solar, lo que significa que es un planeta sólido y no gaseoso. Los otros 3 planetas terrestres son Mercurio, Venus y Marte. El volumen de la Tierra es más de 1 millón de veces menor al del Sol, al igual que los demás planetas del sistema solar. La Tierra orbita alrededor del Sol y le da una vuelta completa en aproximadamente 365 días. A esto se le llama un año. También gira alrededor de su propio eje, dando un giro completo en 24 horas. A esto se le llama un día. ¿Está entendido el texto expositivo? Sí, profe. ¿Qué es lo que busca aquí en el texto expositivo? ¿Qué está exponiendo Transmitir aquí? una información objetiva sobre el tema de interés. Repítalo, por favor, más alto, que casi no se le escuchó. Transmitir una información objetiva sobre un tema de interés. Exactamente. Es una información objetiva porque está basado en hechos reales. En hechos reales. ¿Correcto? ¿Hasta ahí está entendido? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces, cuando usted me vaya a redactar un texto expositivo, coja un tema donde usted tenga una base real para que me dé una explicación. ¿Hasta aquí está claro? Sí, señor. Profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver el otro ejemplo. Este es el segundo ejemplo. Edad contemporánea. Es el nombre con el que se designa el periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa y la actualidad. Comprende un total de 225 años, entre 1789 y el presente. La humanidad experimentó una transformación demográfica concluida para las sociedades más avanzadas, el llamado primer mundo, y aún en curso para la mayor parte. Los países subdesarrollados y los países recientemente industrializados que han llevado su crecimiento más allá de los límites que le imponía históricamente la naturaleza, consiguiendo la generalización del consumo de todo tipo de productos, servicios y recursos naturales que han elevado para un gran parte de los seres humanos su nivel de vida de una forma antes insospechada, pero que han agudizado las desigualdades sociales y especiales y dejan planteadas para el futuro próximos graves incertidumbres medioambientales. Entonces, aquí usted va a encontrar otro texto. Si les hablamos de la Edad Moderna, ¿será la actualidad en Europa?
Va a hablar de un texto argumentativo, ¿no? Les pregunto del texto. Si el texto me está hablando, yo les pregunto del texto que si la edad moderna es la actualidad, ¿ustedes qué dicen? No, o sea, la edad contemporánea viene desde 1727, creo, hasta la actualidad, ¿sí? Puede ser la actualidad. La No, desde la contemporánea. Revolución Francesa, 1789 hasta la actualidad. Correcto, don Mauricio. O sea que la actualidad no es la moderna. Ojo con eso. Luis Martínez. ¿Listo? Entonces, Listo. ese texto que acabamos de leer es un texto floral. ¿Va? ¿Qué tipo de texto es ese? Floral va. Floral va. ¿Qué tipo de texto es? Eso es introducción. No, argumentativo. 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 Bien ¿Estás por todas las seguro que es floradas. argumentativo? ¿Qué tipo de texto es ese? Expositivo. Expositivo. Está Ya lo había exponiendo dicho, profesor, ya una lo había idea. dicho. Expositivo, estamos hablando de eso. Exactamente. Es un texto expositivo porque me está exponiendo una idea. ¿Cuál es la idea que me está exponiendo? Me está exponiendo la idea de cómo es en la actualidad que se le llama periodo contemporáneo. Que lo está explicando. ¿Entendido? Sí. Sí, profesor. Les coloqué dos ejemplos. Entonces, para los que acaban de llegar, texto expositivo tiene introducción, tiene desarrollo y tiene conclusión. La Tierra es el planeta de donde vivimos. Me está hablando de un tema en la cual tiene que estar basado en algo real. En la edad contemporánea está basado en los hechos históricos. Una pregunta. Dígame. ¿Las biografías también pueden ser? Los textos biográficos o las biografías son, se hacen, por ejemplo, si Gabriel García Márquez, si usted va a consultar la biografía de García Márquez, las biografías son personales, son de dónde nació, qué hizo, etcétera. Entonces, son relatos biográficos. Y hablan del Puedo escribir individuo. la biografía, por ejemplo, de Samper, por decir algún presidente. Yo puedo escribir la biografía de Samper, pero La de Simón Bolívar, la de Santander. Samper es una crónica judicial. Entonces, en la biografía, yo puedo escribir una biografía de cualquiera, pero también puedo escribir mi propia autobiografía, la mía. Entonces, si don José Héctor la va a escribir o don Néstor la escribe en la de ellos, ahí sería autobiografía. Autografía. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, ahí está bien. No tengo. Bueno, vamos a pasar al otro texto. Voy a compartir el otro texto. El texto, ahora sí, el texto argumentativo. Un texto argumentativo es cuando usted argumenta una opinión o un punto de vista. Entonces, si usted va a hablar de la economía, la política, de la ciencia o de cualquier punto de vista que usted quiera hablar, usted tiene una idea. Entonces, esta idea usted tiene que apoyar o refutar. Usted apoya una idea o la refuta. Refutar es estar en contra. Por ejemplo, si en este momento fuéramos a hacer un análisis de la política actual, de cómo
cómo se se está desarrolla. desarrollando la política actual, pues entonces Ahí es donde ahí hay mucho que refutar. hay mucho que refutar. Por ejemplo, unos dirán, el presidente actual de Colombia está manejando de forma acertada la pandemia, el coronavirus. Otros dirán, el presidente no sabe dónde está parado. Otros dirán, el presidente está gobernando para los bancos. La Entonces, alcaldesa le está Trata de metiendo convencer, dar terrorismo. razones. hay diferentes puntos de vista y eso es lo que usted en algunos estará de acuerdo y en otros no estará de acuerdo. Perdón, profe, pero Cuénteme. en lo argumentativo es donde uno tiene que estar, si va a argumentar, tiene que ser veraz o verídico lo que va a argumentar, no argumentar por argumentar. No necesariamente. Exactamente, lo que dice don José es correcto. Luis Porque es que no Martínez. puede argumentar por argumentar sin tener una base real. Por ejemplo, el presidente, como es un estado, como es representante de un estado, y este es un estado social de derecho, entre comillas democrático, tiene que proteger la banca. Tiene que proteger el sector comercial. A los ricos. ¿Por qué? A los aportantes. Porque son los que aportan en el gobierno. Y como así está estipulada la ley, entonces si usted es presidente, usted lo que tiene que hacer es darle prioridad a la banca. Así usted no quiera. Porque si usted no lo hace, se mete en un problema legal. Entonces, cuando hay desconocimiento de las cosas, se habla por hablar. Y lo que dice don José Héctor es cierto. Hay que hablar con los argumentos. O sea, yo voy a sentar una base en la cual la política colombiana tiene que generar procesos de cambio, ya sea en lo económico, en lo político, en lo social, en lo jurídico. Tengo que sustentar en algo mi aporte. Y tengo que tener en cuenta de que usted, si usted sube como presidente, usted no puede hacer lo que usted quiera. Eso es falso. Usted tiene quien lo controle y usted tiene a quién obedecerle y tiene unas normas que cumplir. Y hay unos estatutos que están firmados desde antes de que usted se posesione. Usted es una persona de paz y resulta de que estalla un conflicto armado de Estados Unidos con otro país, por decreto usted tiene que mandar tropas colombianas a pelear allá, así usted no quiera, porque ya hay un convenio. Entonces, antes de hablar, antes de lanzar un juicio a favor o en contra, debo de estar argumentándome en la ley con conocimiento de causa. Para que existan los cambios, se necesita promover unas nuevas leyes, unas nuevas formas, pero estas nuevas formas tienen que dar paso poco a poco. Entonces, lo que dice don José es cierto. Yo no puedo argumentar por argumentar. Cuando voy a sentar un argumento, tengo que basarme en algo que me sustente. Es como el abogado. El abogado no lo puede dejar libre a usted porque sí, porque tiene un argumento de que usted es inocente. Entonces, el juez le va a creer. No. Al juez tiene que convencerlo con argumentos reales, convincentes y argumentados en todo el proceso. Hay que haber unas razones. Yo tengo que tener Entonces, lo que dice don José Héctor es muy correcto. Entonces, sigamos con el tengo texto. que tener unas bases pertinentes para poder conformar y de pronto argumentar. Sí. No solamente que porque el vecino me dijo, sino realmente porque ya esté seguro y tenga pruebas de que realmente sí puedo argumentar. Correcto. Entonces,
El texto argumentativo debe estar bien fundamentado, debe contar con argumentos lógicos, estructurados, coherentes, que permitan verificar y ratificar. Y ratificar la veracidad del tema que se está tratando. En este sentido, este tipo de textos debe contar con argumentación y basamiento creíble, así como la exposición, explicando de tal forma el punto de vista de que se trata. De igual forma, hay que tomar en cuenta que un texto de carácter argumentativo puede tratar diversos puntos o temas, desde lo científico hasta lo social. Bueno, ahora sí vamos a ver las características. Podemos decir que entonces un texto argumentativo se trata de un texto que busca exponer con convencimiento y conocimiento del tema por qué debe ser válida y aceptada determinada idea. De esta forma, se busca introducir en la mente del lector la idea y opinión fabricada. Características del texto argumentativo. Es planificado. Debe mantener una secuencia de razonamiento, cuenta con una clásica estructura, plantea una hipótesis, cuenta con argumentación, el lenguaje empleado es el formal y la voz utilizada es la impersonal. La idea siempre es expresada con claridad. Aquí hay un ejemplo. Los videojuegos. Entonces el texto le dice, los videojuegos son un medio de diversión de los niños hoy día. Sin embargo, el mal manejo de este tipo de entretenimiento puede causar serios daños en los niños. De acuerdo con estudios realizados, entre las consecuencias podemos destacar problemas de la vista, sobrepeso, adicción, entre otros. El uso de los videojuegos debe ser moderado si no se controlan el tiempo de uso y el espacio o momento donde se va a emplear puede causar daños a la salud y al entorno social de los niños. Entonces, en este texto está hablando de los videojuegos y le está explicando cómo los videojuegos mal utilizados pueden causar daño. En el caso de los niños, pérdida de la Colocar visión. las características del argumentativo, por favor. Ya las coloco, no, José. Regálenme un momentico, explico esto y ya la pongo otra vez. ¿Listo? ¿Me da una esperita? Listo, jefe, claro, por supuesto. Entonces, en el texto les está hablando de la problemática, les está argumentando por qué los videojuegos en los niños son peligrosos. Son peligrosos. Primero, porque el mal manejo del tiempo y de los videojuegos pueden generar problemas en la vista, pérdida de la vista, adicción. Entonces, estos problemas de adicción van a generar problemas de estrés, problemas de sobrepeso. Hay otros problemas que se generan, como la violencia, la irritabilidad. Por eso, usted a un niño, después de que tiene el celular durante más de 2 horas, nótelo usted cómo se torna de agresivo y responde feo a los papás y todo eso. Porque a veces no se sabe manejar el tiempo. Es más, los videojuegos también tienen problemas y está comprobado de personas que convulsionan por estar con los videojuegos. Perdón, profe. Enferman. Dígame. Esas son una de las consecuencias más graves que hay en los videojuegos, la adicción. Es una de las consecuencias más graves. Sí. Es la adicción. Porque la misma adicción los enferma de todo. Se vuelve más perezoso. Tecnología.
les iba a comentar. Entonces, lo que dice don José Héctor es bien. Jexy, ¿qué me comenta usted al respecto? Bueno, profe, que sí, los videojuegos sí tienen, bueno, sobre todo algunos tipos de información pueden afectar mucho a los niños, ¿verdad? Y también el manejo de los videojuegos, porque al estar frente a ellos tantas horas, pues influye mucho la educación de ellos. Como bien sabemos, pues es un medio muy importante, ¿no? Porque pues ellos nos beneficiamos para el conocimiento, pero muchos no sabemos hacerlo. Entonces, lo que está haciendo usted ahí, ¿cómo se llama lo que me está diciendo? ¿Qué me está haciendo ella? Argumentando. Argumentando, profe. Me está argumentando de forma oral. Está argumentando. Entonces, ¿sí notan la diferencia entre el texto expositivo y el texto argumentativo? Sí, profesor. Sí, profe. Claro, profe. Argumento interpersonal. Argumenta porque da las causas y ve efectos. Ajá. El otro que está haciendo solamente el expositivo. Está solo dando introduciendo. a conocer un tema. Exactamente. Da a conocer un tema, pero no tiene una idea a favor o en contra. Lo da a conocer y punto. Mientras que en este comienza a argumentar a favor o en contra de un punto de vista. Doña Flor, ¿me entendió? Señor, ¿cuál de las dos? ¿Qué pasó? Aparece Floralba y aparece Flor. Yo soy Son Floralba. flores. ¿Y Flor me escucha? No sé cuál. Sí, señor. Bueno, ahí la escucho por allá como en el más allá, pero bueno, ahí algo se escucha. Eso es por lo que tiene Están en el más allá, cerca, pero ellos están en el más acá. es por lo que tiene cerca dos equipos en la misma dirección. Un mensaje de Venus. Yo creo, sí, hay una, entonces ahí por eso Con es que se le escucha razón. así como en el más allá. Entonces, Pero ella está más acá. Preferencia. está más acá. Bueno, entonces ya tienen claras las diferencias de los dos textos, ¿no? Texto expositivo, texto argumentativo y el texto expositivo. Expositivo. Bueno, ahora sí le voy a colocar las características que me decía, caballero. Profesor, una pregunta. Gracias, profe, muy amable. Cuénteme. ¿Necesariamente la argumentación debe ser, debe inclinarse a favor o en contra? Como usted quiera. Como usted quiera. Como lo quiera. Como lo quiera exponer, mejor dicho. Profe, una preguntita también. O sea, eso igual tiene una idea principal y una idea secundaria, ¿cierto? O sea, correcto. Todo texto tiene una idea principal y una idea secundaria. Listo, profe. Ya las vamos a trabajar en los dos textos. Regálenme un momentico que para allá íbamos. ¿Listo, don Alfonso? Segundo. Ok. Un momentico, Forman, y vos. Profe, igual sube a la plataforma la clase de hoy, ¿cierto, profe? Entonces, Sí, sí, yo la grabo y la subo a YouTube como hemos hecho. Y a la plataforma. Listo, profe, gracias. Con el texto, profesor. Bueno, Listo, profe. Sí. Listo. Listo, entonces. ¿Profesor lo sube con el texto? Claro, todo. Ay, gracias, profesor. Sí, porque es que mi computador, la señal aquí donde yo estoy se cae mucho. Bueno,
Lo que sí, lo que sí, como esto, la conversión se demora, Razonamiento. se lo subo mañana. Esta noche, listo, mañana le subo todo. Profe, ¿cómo lo consigo Mil en gracias, YouTube? profesor. ¿Nombre ¿Cómo? o cómo lo En la consigo en YouTube? plataforma. Perón. ¿Nombre? En la plataforma está y en YouTube yo mando el enlace por universidad, por Ah, los grupos de listo. WhatsApp. O Universidad. si quiere, escríbame y yo le mando el enlace. Listo, mi profe, gracias. ¿Listo? Me escribe al WhatsApp mío y yo le mando el enlace por el WhatsApp. ¿Le parece? Ok, mil gracias, Ay, yo profe. también, profesor. Ok, Yolanda también, gracias. listo. No, es que estoy desde mi celular y es como imposible, casi no. Escritura. Bueno, no se preocupe. No se preocupe, me escriben al WhatsApp. ¿Tienen mi número de WhatsApp? Yo No, sí, profe, profesor. por favor. Florcita no. Se lo voy a Yo lo mandar miro a en la todos de nuevo. plataforma. Y ya aprendí a sacarlo aquí en el celular. 315-740-4431. 315. Me reitera nuevamente, profe. 315, 740 740, 44 44. 31. Escríbame ahorita y me mandan el profe. Entonces yo ya los tengo ahí, los voy agregando. Y les voy mandando Gracias, el link profe. para que lo busquen en YouTube, para Ah, que listo, entren listo. a la plataforma. ¿Listo? 315, 740, 44, 30. Gracias, profe, muy amable. Con el mayor de los gustos. ¿Me han entendido? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, esto está, ahora estoy entendiendo mejor. ¿Está entendiendo más? Claro, estoy recordando ya lo que Ah, se me bueno. había olvidado. Eso me alegra. Claro, porque yo llevo, llevo como casi 50 y pico de años que paré el estudio. No se preocupe, tranquilo. Nunca es tarde. Listo. Doña Yolanda, yo le mando por acá todo el enlace y a todos los que me manden el número, con el mayor gusto les envío por el WhatsApp lo de la clase y las explicaciones. Y si tienen alguna duda, me preguntan, ¿vale? Sí, yo ya le Mil tengo gracias, profesor, de verdad que sí. Y usted a disculpe investigar. porque usted también necesita su descanso. Pero sí, gracias. Sinónimos y antónimos. Bueno, listo. Entonces, ya tengo vamos a preparado. hablar de los sinónimos y los antónimos. Lo que pasa es que en esto el tiempo vuela como más rápido de lo normal. Bueno, entonces Sí. vamos a continuar. Bueno, ejemplo de textos argumentativos cortos, los videojuegos, que ya lo hablamos. Bueno, entonces vamos a ver la idea principal de los videojuegos. ¿Cuál sería? Ya lo voy a bajar para que lo lean y ustedes me lo comparten. A ver. Ahí está. Todo lo que está resaltado en azul es el texto. La idea principal es que son una diversión para los niños, pero tiene también sus... Son los videojuegos son un medio de diversión para los niños, correcto. Pero tiene sus efectos. Si no son No, lo otro totalmente. es explicativo. Pues también Exacto. está dando el argumento de las consecuencias que trae negativas hace mucho tiempo con ellos. Eso es argumentar. Esa es la idea principal. ¿Cuál sería la idea Exactamente. principal ahí en ese texto? A ver. La advertencia que está dando de muchos Inadecuado. Mal uso de los Uno videojuegos. solo, a ver, uno solo. Inadecuado de los Mal juegos. manejo. Bueno, El hable mal todo. manejo. Démosle la oportunidad a la señorita que estaba hablando. Hola, profe. Profe, Beatriz, hábleme, Beatriz. la idea principal es la advertencia que están dando sobre los videojuegos, que el uso abusivo de estos también Hábleme trae cosas- más fuerte, por favor. Espere. ¿Sí me escucha ahora? Sí. Ahora sí le escucho más. Bueno, que la idea principal es que están argumentando que también el uso
abusivo de los videojuegos trae consecuencias nefastas, sobre todo para la visión, el sobrepeso, puede generar estrés. Exactamente, o sea que el uso inadecuado de los videojuegos puede causar problemas de salud. Eso es la idea, esa es la idea principal. ¿Listo? La idea principal es los daños que pueden causar los videojuegos. ¿Listo? Sí, señor. Listo, profe. Los daños que pueden causar los videojuegos a la salud humana, específicamente en los niños. ¿Y la idea secundaria cuál sería? La que se sostiene sobre la idea principal. ¿Cuál sería la idea secundaria? La idea secundaria El uso de los videojuegos debe ser moderado. A ver, don Hernán. A ver, don Hernán. Háblame, don Hernán. El uso de los videojuegos debe ser moderado. Es la idea secundaria. Ajá. El uso de los videojuegos debe ser moderado. Esa es la idea secundaria, porque la principal es el daño que causan los videojuegos a la salud de los niños. ¿Entendido lo que es ideas principales e ideas secundarias? Sí, profesor, yo sí estoy La idea principal es la más importante. En este caso, la más importante es el daño que causan los videojuegos a la salud de los niños. Y la idea secundaria, pues, tener un control moderado sobre el uso de los videojuegos sobre el uso de los niños. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Vamos al otro texto. El que no entienda me pregunta sin pena y sin nada. Y si es de regresarme, me regreso. Y si es de volver a explicar, vuelvo y explico. ¿Entendido? Profe, una... Vuelve un poquitico el escrito que estaba ahí. Cuénteme. Profe, o sea que para mí prácticamente la idea principal es el impacto que causa en... Sí. Lo más importante. Sí. Sí, es el impacto. Vamos al otro. Para mí, la idea principal trata de exponer un problema a un asunto. Y la idea secundaria, la idea secundaria es proponer una respuesta, o sea, dar una respuesta a ese problema. Siempre. O sea, primero pone un problema y después una solución. Pero más que todo, no se vayan tanto por eso, sino por la idea principal es la idea, como su nombre lo dice, la idea principal del texto. Que la idea secundaria siempre va a estar sustentando o apoyando a la idea principal, sí. Correcto. Vamos a leer el segundo texto argumentativo. Entonces, usted va a sacarme la idea principal. El ácido ascórbico es el ácido que se encuentra en la vitamina C, que es el limón. ¿Listo? El limón es rico en ácido ascórbico. Delicioso. El consumo de ácido ascórbico o vitamina C es de vital importancia en el organismo de todo ser humano. El cuerpo por sí solo no lo genera, por lo que se debe consumir de forma constante y continua para evitar diversas enfermedades. La vitamina C puede ayudar a prevenir múltiples enfermedades, entre ellas el escorbuto, que no es más que una enfermedad causada por falta de vitamina C en el cuerpo. Es por ello que se recomienda consumirla de forma diaria y constante de forma natural para garantizar su óptima absorción. ¿Cuál sería la idea principal de ese? El consumo El cuerpo por sí solo se debe consumir de forma constante. El consumo del ácido ascórbico es benéfico. El consumo de la vitamina C. La importancia del consumo de vitamina C. El consumo de vitamina C puede evitar enfermedades. Entonces, don Mauricio, ¿cuál sería la suya? Don Mauricio. Señor. ¿Cuál sería la suya? Cuénteme. No, profe, con todo respeto, en el aire con esa. ¿Cómo? En el aire. No tengo nada de respuesta. El impacto es que la vitamina C. Pero usted tiene, don Mauricio, ¿usted tiene el texto? Pues ahí
haciendo el esfuerzo, profe. Pero cuando yo lo comparto en la pantalla, ¿usted lo mira? Claro. Entonces lo vuelvo a compartir para que usted lo lea y me dé la respuesta. Ok. Me dice cuando termine. ¿Cuál es? ¿El 2? ¿El ácido ascórbico? Sí, esa. Por muchas razones. Pues, profe, lo que ha leído y lo que entiendo son hechos, es la verdad, ahí no hay nada para discutir. ¿Ya terminó, don Guillermo? Mauricio. Mauricio. Sí, señor. Listo, entonces ahora sí, dígame usted, ¿cuál es la idea principal ahí? De la vitamina C por muchos años ha sido necesario para el cuerpo humano para seguir saludable. Entonces, ¿cómo organizaríamos la idea principal ahí? ¿Qué es lo que están promoviendo ahí? Pues ahí no hay Consumir nada para vitamina discutir. C. La vitamina C es principal. Consumir vitamina C porque el organismo no la produce. Correcto, consumir la vitamina C, en este caso el limón. La naranja. Y la idea Correcto, secundaria limón, para la ayudar a naranja. prevenir enfermedades. Profe, Dime. dice aquí, la idea principal sería, la vitamina C es indispensable consumirla, ¿sí? Para poder mantener nuestras defensas y nuestra estabilidad del cuerpo humano. Profe. Ah, perdón. Cuénteme, Beatriz. Pues la idea principal en sí sería como la importancia del consumo de vitamina C. Y la idea secundaria para mí sería las consecuencias que esta tiene al no consumirla. Correcto, entonces, la idea principal sería, repítala, doña Beatriz. La idea principal es la importancia que tiene el consumo de vitamina C. Correcto, Y la- paren ahí. y la- Importancia del consumo de la vitamina C Sí. o ácido ascórbico es la idea principal. ¿Y cuál sería la idea secundaria? Don Rigoberto Ospina. Ok, perdón. Don Rigoberto Ospina. Diga, profe. ¿Cuál sería la idea consu- secundaria? La de no consumir la vitamina C. ¿Cómo? La de no consumir la vitamina C. Hábleme más, no le entiendo. La no consumir la vitamina C. Las consecuencias. Las consecuencias de no consumir la vitamina C puede traernos enfermedades como el escorbuto y otras. ¿Listo? Entonces, muchachos, no se les olvide comerse un limoncito diario. La guayaba también, profe, que no la mientan, Sí. pero también. En las comidas sale unas goticas de limoncito. No. La fruta que más vitamina C posee es la guayaba. La guayaba, sí, señor. Es que la vitamina C no significa cítrico y todo el mundo está confundido. La guayaba es la que papa tiene la también mayor tiene cantidad de vitamina vitamina C. La papa. Lo que sucede es que el limón tiene algo que no tiene la vitamina, no tiene la guayaba, y por guayaba. eso también es necesario consumirla. Bueno, ¿Qué tiene el limón, profe? Disculpe. el limón No, tiene, no. tiene ácido ascórbico y fuera de tener ácido ascórbico tiene unos oligoelementos que nos ayudan a nosotros a prevenir. aumentar las defensas del cuerpo. Y prevenir Gracias, enfermedades. profe. Bueno, Profesor, por eso también es bueno consumirlo con la cáscara licuada para la inmunidad del cuerpo. Buscando Claro. la Con 3 aspirinas. Sí. No, pues exactamente.
O alcanzarse a la madrugada. Una farmacia. Y si le duele la cabeza, tome café amargo con limón. Con limón, eso. ¿Cómo, profe? Bueno, después Profe, hablamos de eso. ¿qué, profe? Que a mí me duele mucho. Ahorita hablamos. Vamos a continuar con el otro texto. ¿Listo? Ahorita la consulto. Profe, a mí me queda una duda, discúlpeme. Cuénteme. En el texto argumentativo, en el expositivo tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿cierto? Ajá. En el argumentativo me perdí en ese pedacito. ¿De qué se compone? Pues yo igual Comentar las cosas con hechos. Ya apoyar y refutar. Los argumentos que usted vaya a mencionar estén plenamente Confirmados. ¿sí? Confirmado. Ahí están en la pantalla. Ok, eso era exactamente. Bueno, profe, muchas gracias. Ahí está en la pantalla. ¿Los mira? Sí, profe, Beatriz. gracias. Sí, profe. Ya, gracias. Es que no lo tenía como muy claro. Sí lo había notado, pero estaba como un poco confundida. Entonces la característica, se lo explico. Video, Beatriz. Beatriz, y Señor. para todos. Las características del texto argumentativo. Primero, es planificado. Usted planifica lo que va a escribir. Debe tener una secuencia con razonamiento. O sea que las palabras que vaya a escribir, las oraciones tienen que tener sentido. Cuenta con una clásica estructura. Plantea una hipótesis. Cuenta con argumentación. El lenguaje empleado es formal y la voz utilizada es la impersonal. La idea siempre es expresada con claridad. Una idea. Perfecto, profe, me quedó claro. Muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos al otro texto. Perros. Se pasó. Eso ahí. Bueno. Vamos entonces con los perros. Este es un texto argumentativo todavía. Le dice, los perros son animales domésticos que pueden convivir sin ningún inconveniente con los seres humanos. Ellos por muchos años han sido conocidos como el mejor amigo del hombre, ya que desde que inicia la conexión con esta mascota y el dueño, difícilmente puede romperse o deteriorarse. Existen diversos tipos de perros. Pueden variar desde tamaño hasta color y raza. Se pueden adaptar al espacio donde se van a llevar y se pueden educar para que ejecuten órdenes de comportamiento. Entonces, ese es otro texto argumentativo. ¿Listo? Listo. Ahora vamos con los textos informativos. Un texto informativo tiene como objeto transmitir una información, como su nombre lo indica. Transmite una información o una noticia. O sea, una noticia es un texto informativo. Acerca de un tema, de unos hechos que hayan acontecido, etc. De este tipo de textos hay muchos ejemplos, como artículos de una revista o periódico, una enciclopedia. Para los niños en edad escolar, estos tipos de textos añaden dibujos, gráficas para explicar un concepto y son claves en el proceso de aprendizaje. Usan un lenguaje simple y con ejemplos. Entonces aquí tenemos un texto informativo. El elefante. Entonces, le dicen, ¿qué es el elefante? El elefante es un animal muy grande que pertenece a los vertebrados mamíferos. Esto quiere decir que tiene un esqueleto con espina dorsal, además de otros huesos en todo el cuerpo, y además que alimenta a sus crías con la leche que produce la hembra. Los elefantes viven en África y Asia. Se conocen 3 especies: los africanos, los asiáticos y los elefantes africanos de la sabana. Aunque son similares en su aspecto, varía su tamaño, el tamaño de sus orejas o el largo de su trompa. Pero en breve, el elefante asiático es más pequeño que el africano. Uno de sus rasgos físicos más característicos es su trompa. Esta les ayuda a respirar, llevar agua y alimentos a su boca y levantar objetos. En zonas rurales, muchos elefantes que han sido entrenados por el hombre les ayudan en sus labores de tala y recolección de madera. Con sus potentes trompas recogen los troncos y los llevan al aserradero. Aunque los elefantes se les ve en sus ambientes naturales, en junglas, sabanas y desiertos,
Lo cierto es que prefieren estar cerca al agua. Los elefantes son herbívoros. Quiere decir esto que solo comen hojas y plantas. Los elefantes adultos no tienen depredadores, pero los elefantes pequeños pueden ser víctimas de leones, hienas y tigres. Estos pequeños están cerca a sus madres desde su nacimiento hasta que tienen 3 años. Y las hembras son las que forman manadas cuidando a otros pequeños. Los machos se alejan de la manada cuando se vuelven adolescentes y suelen vivir de manera solitaria o con otros machos. Solo regresan a las manadas para buscar una pareja para aparearse. Los elefantes pueden vivir hasta 70 años en la naturaleza. Y tanto los elefantes africanos como los asiáticos son una especie vulnerable que debemos proteger. Los cazadores de marfil han diezmado los números de estos animales. El marfil es el material del que están hechos los cuernos de los elefantes y es un material muy apreciado por algunas culturas. Ese es un texto que le está informativo, que le está informando cuántas clases de elefantes hay, que les informa a ustedes dónde se encuentran ubicados, cuál es el elefante de mayor tamaño, cuánto tiempo viven, de qué está hecho sus colmillos, de qué material. Entonces, es un texto informativo. Es diferente a los otros que hemos visto. ¿Sí notan la diferencia? Ah, porque... Profe, y también Claro. puede ser descriptivo. Don Edgar. También Sí, puede señor. ser descriptivo. Argumentativo. También puede ser descriptivo, claro. Puede ser descriptivo porque puede estar describiendo, en este caso describe sus orejas grandes, su trompa y todas estas cosas. Tiene partes descriptivas. Entonces, Argumentativo. muy bien, don Edgar, que identificó la parte de la descripción en el texto informativo. Pero esto no lo convierte en texto descriptivo, sino en texto informativo porque su intención es informar. Informar. ¿Listo? Listo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Ahí vamos bien. No, señor. ¿Preguntas? Ahí estamos bien. No, yo voy como ya organizando mejor la idea. O sea que ya puedo empezar a preguntar. Bueno, Doña Blanca Isabel, ¿me ha entendido? Profe, una pregunta. Dígame, Rubén. Profe, es que me quedó, o sea, es como parecido al narrativo, ¿cierto? Bueno, en el narrativo ya lo vamos a ver para que le quede más claro, ¿listo? Ya Sí, ya más o menos. Ya le explico el narrativo, porque vamos después de este pasamos al narrativo. ¿Qué se me hizo la señora? Doña Blanca, ¿me ha entendido? Sí, profe, sí la entendí perfectamente. Richard Cuervo, ¿me ha entendido? Richard. Benjamín Herrera, ¿me escucha? Benjamín Herrera, ¿me escucha? Benjamín Herrera, ¿me escucha? Benjamín, ¿me ¿Tú lo escucha? manda a la plataforma? Sí, él escribió por el grupo que sí lo escucha, profe. Ah, pero no tiene audio. Dígale, Benjamín, que el audio. Para que me hable. Juliet, ¿me escucha? Juliet Gómez. Sí, señor. ¿Me ha entendido? Sí, señor. Janet. Sí, señor. Listo. Janet. Y Janet Sola. Que me aparece Janet Bucuro y Janet Sola. Bueno, entonces... Hable, no le dé miedo.
Al miedo, socio. Bueno, entonces vamos a continuar con el otro texto. Y ahí voy a explicar el texto narrativo, ¿listo? Los dientes y la boca. Perdón, vamos a continuar con el texto informativo. Informativo. Eso Y le... después el texto narrativo. Bueno, vamos a leer este. Léanlo y me van a decir cuál es la idea principal de este texto. Si la boca, sus dientes en tu boca son parte fundamental del proceso digestivo. Gracias a los dientes pueden masticar todas las comidas. Cierra los micrófonos. Me dicen cuándo lo baje. Lo baja, por favor, profe. ¿Cómo? Que si puede hacer el favor de bajarlo ya. Ok. No, pero hay gente que no ha acabado de leerlo. ¿Puedo bajarlo? Sí, profe, pero un poquito, bájale un poquito. Eso. O sea, ese, ahí está bien. Me perdió. Ya terminamos. Para mí es informativo. Describo. Andrés, venga. Ah, se me perdió la página. Profe, es un texto informativo, ya que nos está explicando lo que generalmente posee la boca, el buen higiene que debemos tener. Es correcto, es un texto informativo. La idea principal. ¿Ya lo terminaron de leer? Sí, profe. ¿Hasta dónde está? Sí, profe. Sí, todo este texto es Todavía no. informando que cuáles son los órganos, ¿sí?, que uno debe cuidar y para qué sirven. Entonces es informativo. Correcto. Entonces ya que lo leyeron, se los voy a leer para los que de pronto no lo pueden. Se llaman los dientes y la boca. Los dientes y la boca. Y dice así: los dientes en tu boca son parte fundamental del proceso digestivo. Gracias a tus dientes puedes masticar todas las comidas. Por eso debes cuidarlos y prestarles la atención e higiene adecuada. Además, en tu boca está la lengua, el paladar y las encías. Con la boca puedes hablar, sonreír y hacer gestos que comunican tu estado de ánimo. También puedes respirar a través de la boca. El paladar es duro en la parte delantera y separa la boca de la cavidad nasal, que está arriba.
El paladar blando está atrás y se cierra cuando deglutes para evitar que devuelva la comida a la nariz. En el paladar blando está la campanilla y a los lados están las amígdalas, que son unas membranas que se pueden inflamar y en algunos casos se deben operar para extraerlas. En la lengua es un músculo. Están las papilas gustativas que te ayudan a percibir el sabor de las comidas. En la boca también están las glándulas salivares, que secretan la saliva que mantiene tu boca mojada y ayuda a mojar la comida que consumes y formar el bolo alimenticio. Los dientes están hechos de 4 tipos de tejido: pulpa, dentina, cemento y esmalte. En la boca de un adulto hay 32 dientes y en la boca de un niño hay 20. Alrededor de los 6 años de edad, un poco después, para algunos, los niños y niñas comienzan a perder los dientes de bebé y estos son reemplazados por los dientes de adultos. Los dientes se dividen en incisivos, caninos, premolares y molares. No todo el mundo tiene las así llamadas muelas del juicio, que salen en la parte más trasera de los molares, que a veces causan mucho dolor y por lo tanto deben ser extraídos por un médico. ¿Qué tipo de texto es ese, jóvenes? Informativo. Informativo, profe. Tiene parte descriptiva. Tiene parte descriptiva e informativa. Sí. Vamos. Argumentativa también puede tener un poco. Es un texto informativo. Viendo la boca, los Me va a decir, Ana, ¿por qué será un texto informativo? Porque está describiendo, o sea, está hablando sí, está describiendo. ¿Qué te está? De la boca. La boca y los dientes. De la boca y de los funcionamientos de la boca de ahí para adentro. Los dientes, la boca, el los paladar. dientes y su funcionamiento. ¿Y para qué sirven? Doña Nelly, ¿qué le está diciendo ese texto? ¿Qué le está dando a usted? Me está informando para qué me sirven los dientes y qué otras funciones tengo en la boca. Es correcto, le está informando todo sobre la boca, la dentadura y sus partes. Ahí no hay ni idea a favor, ni idea ni en contra. Es un texto meramente informativo. Informativo. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, hay una pregunta referente a los textos narrativos. Ya vamos a mirar el texto narrativo. Pero antes de mirar el texto narrativo, yo tengo algo por acá para mostrar. Oye, una pregunta. Cuénteme, Henry. Profe, el texto informativo puede también tener partes de texto narrativo, pues está informando, o sea que la información es argumentar con hechos reales, ¿no? Sí. Ya le voy a aclarar esa parte. Regáleme un segundito. Sí. Está narrando y al mismo tiempo está informando. Narrando, no, otra persona está narrando hecho. ¿Lo miran? Tipología. ¿Lo miran, muchachos? Sí, profe. Entonces les dice tipologías textuales. Descripción. Pintar con palabras una persona, objeto o lugar. Narración. Relata sucesos que le ocurren a unos personajes en un lugar y tiempo determinado. Ahí es un texto narrativo. ¿Ahora sí me entendiste? ¿Aló, me escucha? Sí, profe. Diálogo, intercambio de información entre dos o más personas. Exposición, transmitir información objetiva de forma clara, ordenada y precisa. Argumentación, denuncia una opinión y se defiende con pruebas y razonamientos.
Profe, una pregunta. ¿Quién me está haciendo la pregunta? Rubén, profe. ¿Rubén? Sí, señor. Profe, Dígame, Rubén. en un texto pueden venir incorporados todos los tipos de textos, narrativo, expositivo, argumentativo y eso. En un texto narrativo, ten en cuenta que un texto narrativo te va a narrar con personajes, hechos y acciones. ¿Sí me entiendes? Que el personaje puede llegar a describir, el autor puede llegar a describir un personaje. Por ejemplo, el autor de Cervantes Saavedra narra sobre las aventuras del Quijote de la Mancha. Pero él también lo describe. Es alto, flaco. Exacto, sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, dentro de un texto narrativo puedes encontrar descripción de personajes o descripción de un paisaje. Entonces sí pueden... Y a eso se le llama descripción topográfica, la de los paisajes. Sí. Entonces, Don Quijote iba por un camino y a lo lejos ve la montaña, el prado, el sol, las aves, comienza a ver una descripción topográfica. La naturaleza. Ajá, sí. Bueno, profe. Gracias. ¿Ahora sí me entendiste? Sí, señor. Y mira, Sí, tenía mira esa en la pequeña pantalla, y para todos, miren en la pantalla la división de los tipos textuales y su división. Sí. Bueno, ¿me han entendido hasta aquí? Un momentico, profesor. ¿Me han entendido? Profe. Bueno, entonces, ¿cuándo un texto es descriptivo? Cuando usted con palabras describe a una persona, un objeto o un lugar. Aquí dice pintar con palabras, entonces, pues cuando usted describe si esa persona es alta, delgada, describe su forma de ser. Ahí está haciendo un texto descriptivo. Un texto narrativo, usted coge un personaje, se inventa el personaje o habla de un personaje real y va a relatar un suceso. Eso va a ocurrir en un lugar, en un tiempo determinado. Ese es un texto narrativo. Un diálogo. Un diálogo se da entre dos o más personas. Y usted puede hacer un diálogo entre dos o más personas y lo puede escribir. Un texto expositivo le va a transmitir una información objetiva de forma clara, ordenada, como el primer texto que leímos. Y el texto argumentativo siempre va a tener una opinión y usted va a estar a favor o en contra de esa opinión, o sea que usted va a estar defendiendo o con no argumentos, defendiendo, pero debe de tener claro algo, que eso es con pruebas. ¿Listo? Ya. Profe, hago una pequeña intervención. Cuénteme, en el texto anterior de dientes y boca, también puede caber que es informativo, obviamente, porque está informando de lo que tiene la boca prácticamente, pero también es descriptivo porque describe cada uno de los órganos que componen la boca. Sí. Está nombrando las partes que conforman la boca, pero no le está diciendo, describiéndola, la boca como es, el diente como es, las papilas como son, o sea, se las está mencionando, más no se las está describiendo. Pero sí las está describiendo, porque dice que los dientes tienen 4 capas, que la lengua tiene las papilas degustativas, que el paladar es duro y blando al final, y que en el caso de los dientes sí, en el caso de los dientes sí. No, y del paladar también, porque describe, está describiendo que la parte anterior es dura y la posterior es blanda. Es blanda. Ajá. Entonces también es una descripción. Falta que describa en qué
parte es que usted nota lo dulce si es adelante o atrás en las papilas. Ah, sí, eso también, porque lo que dice don Héctor es cierto. En nuestra lengua, hay, eso ya lo van a ver ustedes en biología, hay partes donde está el sabor dulce, el sabor salado, lo amargo, etcétera. Por eso es que a veces nosotros, según donde estemos más desarrollados y donde esté la comunicación más a gusto y más placentera para nosotros, pues es el sabor de la comida que nos gusta. Hay personas que les gusta lo picante, pues van a buscar ese sabor picante. Hay otras personas que les gusta lo dulce. Entonces, ahí va a haber como esa degustación. Las personas Ahí hay que 13, profe, ahí tenemos 13 partes que saborizan los sabores, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, la parte delantera es una, la parte intermedia es otra y la parte de atrás es otra. Que las papilas, ahí es donde degustan los sabores. Sí, es correcto. Profe, en el texto del elefante también el descriptivo. No. ¿A qué tipo de, qué tipo de texto Narrativo. es? Ese creo que es informativo. Informativo. Pero Informativo. también puede... Está narrando una información. ¿Listo? Informativo. Bueno, Profe, ¿es tan amable, coloca el diagrama otra vez? con el mayor de los gustos. Gracias. Ahí lo tiene. Narrativo. Eso. Ese está más sintetizado para que ustedes lo tengan más claro. Diálogo. Y diálogo. Ya lo tengo. Diálogo. Diálogo, hacer una tertulia ahí, hablar todos. Claro, lo que estamos haciendo nosotros. Sí. Eso es. Diálogo. Eso, Sí, porque estamos compartiendo todos. Sí. Con diferentes opiniones, pero hoy en día llaman tertulia. Bueno, eso también podemos... Profe, pero sí entiende uno a... La parte argumentativa que está tapado ahí con los cuadros que... Se enuncia una opinión y se defiende con pruebas y razonamientos. O sea, usted va a tener una opinión. Si usted me va a escribir un texto argumentativo, usted me va a decir, por ejemplo, que usted me vaya a escribir sobre que usted no crea que el hombre haya ido a la luna. Entonces usted dice, comienza a decir, según mi pensamiento y según lo que las evidencias que tengo, el hombre no ha ido a la luna. Y otro estudiante me puede escribir de los viajes que ha ido a la luna y con las evidencias del Voyager, con las primeras mujeres, perro y perra que pedacito de roca y allá. Entonces, exactamente. Entonces, tanto el uno como el otro van a decir sus argumentos, pero teniendo en cuenta que cada uno tiene su propia perspectiva, pero también va a tener pruebas de ello. ¿Mm? Profe, ¿Está claro? Sí. Listo. Profe, pero si una vez se tiende a confundirse, ¿cierto? O sea, en lo de narrativo con informativo una vez tiende a confundirse. No, porque cuando usted vea que es es un texto informativo, una noticia, es informativo. Y narrativo sí, es cuando... Digo, perdón, narrativo no, sino descriptivo, perdón. Ah, ya. Pero entonces le hago la aclaración. En cuanto a la narrativo, pues usted va a encontrar personajes, va a encontrar hechos y acciones y un relato. Y en la descripción, la noticia, a veces ella también describe los hechos, pero eso no quiere decir de que si es un texto informativo y describe el hecho, porque puede describir al personaje que intervino en la noticia. Entonces, pero por lo general, la descripción es muy superficial. Mientras que en el texto descriptivo, la descripción es muy profunda. ¿Listo? Listo. Bueno.
texto narrativo, ahora sí, cuenta una historia verídica enmarcada en un determinado lapso de tiempo, ya sea en años, días o siglos. El género narrativo es muy amplio y cada autor utiliza un lenguaje a su manera para contar sus historias. Entonces, el texto narrativo puede ser un cuento, una novela, un mito, una leyenda. ¿Listo? Una obra. Una obra literaria. Entonces, ¿qué característica tiene? De que va a tener personajes. Va a tener personajes. Esos personajes van a contar la historia. Por ejemplo, ¿alguno ha leído María de Jorge Isaacs? ¿La María? Sí, por ahí una parte. Sí, profesor. Sí, fue una de mis primeras lecturas, profe. Es una obra del romanticismo latinoamericano. La María. Jorge Isaac. Y esa obra trata sobre el amor y todas estas cuestiones, la tragedia del amor. Pero hay que entender en el caso de Colombia qué hay detrás de ese romanticismo. Colombia venía de un proceso de guerras y todo esto, entonces se necesitaba exaltar con el amor para olvidar todas esas cosas, y es el amor lo más fructífero que va generando todo un proceso. Entonces el género o el texto narrativo cuenta con una introducción, un desarrollo, y en ese desarrollo va el nudo de la historia y un desenlace. Las novelas están basadas en textos En un narrativos. desenlace. Profe, yo hago una pregunta. Cuénteme. De pronto, a ver cómo los compañeros me ayudan también, ¿no? Por ejemplo, la persona que le gusta la poesía, Sí. ahí cuando él está, ¿cómo se dice? Cuando él está leyendo su poema o dirigiéndose al público con su poema, él Declamando. narrando o describiendo. No, ahí sencillamente está leyendo, Declamando. o Es que- haciendo una lectura del poema, nada más. No, sí, pero es que la poema tiene un cuento. Bueno, en el género, ese es otro género, ¿no? El género Eso es otro poético, género. Ella no tiene un cuento. ahí el género poético ya no hay personajes, ahí sencillamente usted escribe sobre el amor, sobre la vida, escribe sobre lo que usted quiera. Entonces, Puede hablar sobre una persona. No, perdón, profe, es más bien un lenguaje subliminal. utiliza un lenguaje no solamente en rima, porque también están las rimas asonantes, consonantes, sino que ahí en el texto poético, usted lo que va a mirar en el género poético, perdón, es una exaltación del sentir. Hay un sentimiento, por ejemplo, usted tiene su novia y a su novia le escribe el poema más hermoso. Entonces hay un sentimiento y por eso hay una forma de escritura. ¿Listo? Es un tipo de compositor. Bueno, pero ese tema todavía no lo vemos, porque ese tema es otro género. ¿Listo? Continuando con el texto narrativo, ella tiene una introducción, un desarrollo y un desenlace. Tiene una estructura interna dentro de la historia y una estructura externa que lo organiza por capítulos. Y todo esto tiene, como se dice, una relación. Si usted ve una novela, hay una trama, un nudo, y por allá hay un desenlace, que el desenlace se va a dar de la forma más inesperada posible. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a analizar en los textos narrativos. Entonces, en el texto narrativo como tal, vamos a leer primero del manuscrito de un loco de Charles Dickens. Charles Dickens
Es considerado uno de los más grandes escritores de la época victoriana en Inglaterra. Dickens fue aclamado periodista y novelista, famoso por sus relatos breves, proclive al estilo de la novela picaresca. Las obras de Dickens gozan de un lenguaje dinámico y sagaz. Las noches aquí son largas, algunas veces muy largas, pero nada son en comparación con las inquietas noches y terribles ensueños de aquel tiempo. Tu recuerdo me estremece. Grandes, sombríos fantasmas con maliciosos rostros se sentaban en los rincones de mi cuarto y de noche se inclinaban sobre mí, incitándome a la locura. Me decían en voces atronadoras que el suelo de la antigua casa en que murió el padre de mi padre estaba aún manchado de su sangre derramada por su propia mano en el furor de su locura. Me cubría los oídos con las manos, pero me gritaban y me gritaban hasta que el cuarto se estremecía en sus acentos y por todas partes oía en la generación anterior a la suya, la locura durmió, pero que su abuelo había vivido por años con sus manos entre grillos para evitar que se hiciesen pedazos. Sabía que decían la verdad, lo sabía bien, lo había descubierto años hacía, aunque me lo quisiera, había descubierto hacía años, aunque me lo quisieran ocultar. ¿Sí notan que ahí hay una narración? Sí. ¿Quién es el personaje ahí? ¿El padre y el abuelo? Dickens. Dickens, ¿qué? Dickens es el escritor. Oh, perdón. ¿El padre y el abuelo? ¿Sobre quién? Está narrando sobre El padre y el abuelo. Sobre el padre del abuelo. ¿Y el padre del abuelo qué hizo? ¿Cómo estaba? El padre estaba viviendo algo que él veía, describía algo que él estaba viendo en los fantasmas y todo lo que estaba viviendo en ese momento. Pero ¿qué pasaba? Miremos la historia. Leámosla de nuevo. Bueno, por favor. Las noches aquí son largas algunas veces, muy largas, pero nada son en comparación con las inquietantes noches y terribles ensueños de aquel tiempo. Tu recuerdo me estremece. Grandes, sombríos fantasmas con maliciosos rostros se sentaban en los rincones de mi cuarto y de noche se inclinaban sobre mí, incitándome a la locura. Me decían en voces atronadoras que el suelo de la antigua casa en que murió el padre de mi padre estaba aún manchado de su sangre derramada por su propia mano en el furor de su locura. Me cubría los oídos con las manos, pero me gritaban y me gritaban hasta que el cuarto se estremecía con sus acentos y por todas partes oía que en la generación anterior a la suya la locura durmió. Pero su abuelo había vivido por años con sus manos entre grillos para evitar que se hiciese pedazos. Sabía que decían la verdad, lo sabía bien, lo había descubierto hacía años, aunque me lo quisieron ocultar. Listo. Un individuo habla de su personaje, de lo que ¿Qué le... está pasando ahí en ese relato? Una persona está contando una historia de su abuelo. Cuénteme, ¿qué vivió el abuelo? Lo están incitando a la locura. Vivió la locura. Vivió la locura. ¿Y qué pasó con esa locura al abuelo? ¿Qué se hizo? Se quitó la vida. Se suicidó, profe. Se suicidó. Con sus propias manos acabó con su vida. Pero, ¿qué pasó con la descendencia de él según el texto? Mucho más atrás. Venía de una familia de fantasmas. que sufría de locura. Veía fantasmas. Tenía una familia que sufría de locura. ¿Y qué pasaba?
que él estaba sintiendo lo mismo cuando venían a su mente los fantasmas, ¿sí? No. ¿Qué pasaba con la familia? ¿Qué pasaba? Que la mayoría se habían suicidado. Que la mayoría se habían suicidado. Ojo, ojo que está hablando del protagonista. ¿El protagonista de quién es? El abuelo. El abuelo. Y está narrando una historia que el abuelo se suicida, pero resulta que su familia atrás también Todos los había... antepasados. Exactamente. Tiene un antecedente con la misma habían situación. hecho lo mismo y eso lo descubrimos en esta frase. Por eso es que él dice ahí de que donde él estaba... generación. Exactamente, todo ese sector o el sitio donde él estaba, había sucedido algo de locura, que era Dice toda así, su vea. familia. Y por Generación todas anterior a la partes, suya. y por todas partes, oía que en la generación todo. anterior a la suya, la locura durmió. Ese durmió. Pero que su abuelo. La esa- locura. La locura durmió. Durmió, o sea que se mantuvo. Siempre estuvo presente. Estuvo allí, Siempre siempre se estuvo mantuvo. presente ese rasgo de Dice que locura y había estuvo vivido. presente Y que así- además de la locura, ¿qué y más? así no lo hubieran comentado nada, él ya El lo- suicidio. El ya- suicidio. Cuénteme, don José. así no le hubieran comentado nada, él ya con sus experiencias ya conocía la verdad de hace mucho tiempo. Sí, él ya lo había descubierto. Él ya lo había descubierto. Entonces miramos de que es un texto narrativo porque está narrando una historia, está narrando, hay unos personajes y este es un texto narrativo corto de uno de los mejores novelistas de Inglaterra de la época victoriana. ¿Listo? Sí, señor. Vamos con el otro texto narrativo. Quijote. Don Quijote de la Mancha es la novela más famosa escrita en lengua española, traducida a miles de otros idiomas, narra las aventuras y desventuras de Don Quijote de la Mancha y su fiel compañero Sancho Panza. Y en ella se encuentran ejemplos de una compleja estructura interna de narración. Entonces dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco, galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos quebrantados los sábados, lenteja en los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella lo concluían sayo de velarte, calzas, velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entre semana se honraba con su vellori de los demás finos. Si miran el texto narrativo de la época, Sí, señor. entonces, lógicamente que va a haber un cambio porque... Perdón, profesor. El idioma español en esa época tenía unos modismos diferentes, ¿verdad? O sea, Claro. Era una escritura completamente distinta. Claro, y si nosotros nos vamos a la obra del Cid Campeador, vamos a mirar que vamos a encontrar palabras totalmente que aún que nosotros hablamos el castellano, pues no lo vamos a, como se dice, a reconocer. A entenderlas. ¿No? Entonces... profe, el personaje es un personaje abstracto, ¿cierto? ¿En cuál? El Quijote de la Mancha. Don Quijote porque es un Personaje abstracto. Porque, o sea, nunca existió. Lo que pasa es que Don Quijote era como un soñador. Él veía cosas y las narraba. Era como un soñador.
Entonces, ¿qué soñaba Don Quijote? ¿Con qué soñaba? Veía los molinos de viento, veía todo lo de su amada, su Sancho Panza, Su Dulcinea. Dulcinea, digo. Sí. Y veía todo lo de Sancho Panza y los guerreros, lo que él quería ver a través de sus ideas. Yo en vez de soñador lo catalogaría como un personaje que no se atrevía a hablar en su época de lo que estaba viviendo. O sea, él en términos describía un soñador, pero no era un soñador, sino que estaba relatando algo de lo que se está viendo en su época. Por ejemplo, los molinos de viento, él los comparaba, o sea, figuraba a los caballeros antiguos o los guerreros antiguos, a los que atacaban al reino, como molinos de viento. Por eso se enfrentaba a ellos. Él era un personaje que vivía de ilusiones. Entonces, la imaginación. Es correcto. Solo ilusiones. No es una imaginación, pienso yo, sino que es la forma en como él describía algo que estaba sucediendo en otras palabras. Algo como Una manera de figurativo. expresarse, puede ser. Es una manera de expresar lo que sucedía en su época, que no se atrevía a decirlo con palabras textuales como lo hacemos hoy en día, sino que presentaba un cuadro surrealista que hablaba de su época. Pienso yo, ¿no? Don José Alfonso, en esa época no se podía hablar y hoy tampoco. Esa es una realidad. Tampoco. O sea, eso no ha cambiado. Entonces, póngase a decir la verdad aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo y verá que lo que le mochan la cabeza. Exactamente. Entonces, eso no ha cambiado. Pues llaman a tomar. Nos dicen nosotros que tenemos que tenemos derecho a expresar nuestras ideas y todo esto. Pero seamos realistas. La Constitución está. Seamos realistas, eso solamente está en letra muerta. Aquí toda la palabra es censurada. Toda la palabra es censurada. Entonces, colocándolo en contexto, sí, el Quijote sí expresó muchas cosas, claro, como lo dice don José Alfonso, pero recuerden que en esa época quien manipulaba los gobiernos era el Papa, el Vaticano era quien gobernaba. La iglesia era la que manipulaba todo. Exactamente. Entonces, surgieron los papas, hombres de Estado, que manipulaban a los reyes. Si a usted lo elegían como rey, usted tenía que gobernar para el clero. Ahí no fue cuando llegó, perdón, profe, ahí no fue cuando llegó Napoleón y dividió los católicos. Pero eso fue mucho tiempo más adelante. Eso fue después, muchos años más adelante. Mucho tiempo más adelante. Entonces, en esa época estaba todo gobernado por la Iglesia Católica. La Iglesia era la depositaria del saber. Perdón, le interrumpo, profesor. El saber solo lo tenían acceso el clero, 1518, los reyes, pero nadie más tenía acceso al conocimiento. Cuénteme, don José Alfonso. ¿En qué siglo más o menos se escribió el Quijote? O sea, Cervantes vivió ¿en qué siglo? Sí. En la época del Renacimiento. Del Renacimiento. No. En la época del Renacimiento, 1600, o sea, que en esa época, 1500 y pico, 1600, o sea, 1600 más que todo. Estábamos viviendo la época en donde el Papa era un jefe de Estado que manipulaba. Ojo. Que sigue siendo. Y ahí fue donde renacieron los feudales, ¿no? No. Pero no. O sea, sigue siendo un jefe de Estado. Don José Héctor, lo aclaro aquí. Le aclaro aquí. Sí, sí. El feudalismo se dio en la Edad Media, entre el siglo V y el siglo XV. El Renacimiento se va a dar en el siglo XVI. Entonces, no, mucho más. ¿Qué va a renacer? Va a renacer las ciencias, el arte y la filosofía. Les voy a colocar acá, les voy a escribir acá. Pónganme atención. ¿Están viendo el texto en blanco? No, señor. No me están viendo el texto en blanco. Listo, ya les voy a
Estamos viendo a usted. Ya se lo voy a compartir acá y les voy a ir explicando acá. Este es el vocabulario. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, yo no. El famoso cantar del nido Cid. Entonces, son palabras a los que me decía don José Alfonso, palabras antiguas: acomendar, a venir, abad, a Abastar. correr, a crecer. Qué bueno que nos subiera eso a la plataforma, ¿no? Ese vocabulario, profe. Bueno, listo. Entonces, esto lo bueno. lo voy a hacer, ese vocabulario, para que usted... Gracias. Porque Claro. eso es del español antiguo. ¿Listo? Sí, profesor. Ahora, lo que les quiero compartir acá, y quiero que me pongan atención. ¿Están viendo la hoja en blanco? Sí. Señor. Bueno, Sí, profe, entonces, estamos viendo la hoja. edad antigua, para que le tengan edad antigua. Del 1 al 5 antes de Cristo. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Imperio Romano. griego Griego. y romano. Griego. Sí, el romano y el griego. Pero eso es en el siglo que, profe, como séptimo. Del 1 al 5 antes de Cristo. Pero eso no se escribe con números romanos. También. Edad media. ¿A qué sería en el año 100 hasta el año 500? Desde Cristo. Sí, antes de Cristo. Edad media. Del siglo V Al 10, al 10. del siglo V Al siglo XVI, profe. al siglo XV. O sea, el siglo XV es 1500. ¿Aquí ya se había descubierto América o no? Sí, señor. Sí. Se acaba de Sí. descubrir. Se acaba de descubrir. Sí, a finales del siglo Sí, XV. porque fue en 1492. Ajá. Después de la Edad Media sigue el periodo del Renacimiento. Y ese renacimiento retoma la ciencia, arte, filosofía griega. Se llama renacimiento porque retorna a lo antiguo, a lo griego. Y después sigue la edad moderna. Del siglo XV hasta el siglo XXI. La edad moderna, que va del 16 al 18. Moderno. Profe, o sea que la Edad Media duró más tiempo que la Edad Moderna. Época de las revoluciones 1000 años. y transformaciones europeas. Ya lo atiendo. ¿Qué me preguntabas de la Edad Hay Media? algo escrito ahí en revoluciones, profe. ¿Qué me preguntabas de la Edad Media? Que pasó más tiempo la Edad Media.
Claro. La edad moderna, llegada a la edad moderna. Claro, duró más tiempo. Entonces, característica del pensamiento. Pensamiento basado en Dios, llamado teocentrismo. En la edad moderna, pensamiento basado en el hombre. Antropocentrismo. En la edad antigua, ¿qué pensamiento se veía ahí? ¿Dónde se aleja el hombre de Dios? ¿En la edad antigua, la edad media? La edad moderna. En la edad moderna. En la edad moderna, el hombre se aleja de Dios. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. ¿Les gustó la explicación de eso? Ajá, está súper. Profesor, por supuesto. ¿Me entendieron? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, cuando usted retome los estudios, tanto en biología, física, química, español, tenga en cuenta esta línea de tiempo. Edad antigua. Aquí era la comunión del hombre con los dioses y acá se va a dar la epopeya, acuérdese. La Filosofía. Ahí más que todo en la filosofía. La epopeya, correcto. La filosofía. La filosofía va a estar acá. Y las bases de ciencia. Ahí donde ya va a estar la filosofía, la química, la física. Pero podemos también incluir el arte. Sí, no, ahí está Correcto. El arte como una manifestación importante de todo esto. Entonces, el arte griego, es muy importante lo que usted me dice. Iturgen y los que van a mandar son el imperio griego y el romano. En la Edad Media, más que pintura, escultura, la epopeya también. La epopeya es una narración. El cristianismo católico, dominio de los papas. Dominio del Vaticano. Ahí es donde eligen los papas, porque Correcto. anteriormente no era papa. El papa Pero recordemos es el que no hay los sino un reyes. solo papa. Y no hay sino un solo papa. No podemos hablar de los papas. Sí, Que papa, varios papas perdón, vivieron perdón, en esa sí, época. perdón. Entonces, Dije a nivel mundial. correcto. Entonces, A nivel el cristianismo historia. católico y dominio del Vaticano Lo que han se da en la pasado. Edad Media. Pero ya después del siglo XV, en el periodo del Renacimiento, comienza a perder poder. Entonces, van a retomar la ciencia, el arte, la filosofía griega. En este caso, van a irse en contra del clero o iglesia. ¿Sí me hago entender? Y esto va a dar paso a la edad moderna, la época de las revoluciones y transformaciones europeas. Entonces, características. El pensamiento en la edad moderna está basado en el hombre. Importa el hombre y sus derechos y no importa Dios. En la Edad Media importa Dios y no importa el hombre. ¿Hasta ahí está claro? Ajá. Entonces, en literatura, en la Edad Antigua, están las obras de Homero con la Ilíada y la Odisea. Esto es en literatura. Esto es en literatura. En la Edad Media, vidas de los santos. Ahí sale Dante Alighieri. Ahí no cuenta la Divina Comedia. La Divina Comedia de Dante Alighieri, más o menos, finalizando la Edad Media. Vida de los santos y escritos religiosos. Lazarillo de Tormes. El arte que se da en las iglesias, que se me olvida el nombre, los vitrales. No, el Lazarillo de Tormes, el Lazarillo de Tormes es de la Lazarillo de Tormes de la Edad Media también, finalizando la Edad Media. Y la novela picaresca en la Edad Media en España.
En el Renacimiento, obras literarias. Más bien filosóficas, ¿no? Literarias y filosóficas, sí señor. Y filosóficas a favor del ser humano, en contra de Dios. El antrocentraísmo es la idea de que el hombre es el centro de todo. O sea, Dios pasa a un segundo. En el antropo significa hombre. Sí, y centrismo, pues que se centraba en el hombre básicamente. Ya Dios comienza a desaparecer. Correcto. Entonces, en el antropocentrismo importa el hombre, no importa Dios. Importa el hombre y no importa Dios. Eso de no importar Dios es relativo, porque Dios pasa más bien a un segundo plano. Para ellos, o no, desaparece. Para ellos, o desaparece. Para ellos tratan de desaparecerlo y aún los filósofos lo matan como Nietzsche. Freud, ¿dentro de qué categoría está? Sigmund Freud pertenece al psicoanálisis. Él ya viene a ser de una teoría psicológica. Él es más de la psiquis, está más con el hombre. La mente. Es más antropológico. Correcto. Gracias. O sea, es un tema psicológico. Es más psicológico. Renacimiento. ¿Entendieron la corta explicación a pesar de que no hay tablero? No, eso está muy bien profe, así. muy claro. Muy claro. Muy claro. Entonces, recordar un poquito lo pasado. Dependiendo de la época donde se vive el periodo histórico, así es la obra literaria. Si usted va a leer la Ilíada y la Odisea de la época griega, del Imperio griego. Si usted va a leer la vida de los santos o de Tomás de Aquino, Edad Media. Tomás de Aquino fue un sacerdote, ¿no? Entonces,